una cuestión muy importante. Es que al finalizar el capítulo anterior dije que primero hay una economía real, o más bien hay una dimensión real, hay una dimensión nominal, y también mencioné que algunas teorías trabajan únicamente la dimensión real y otras la dimensión nominal, y unas terceras eh, tratan de unir la dimensión real con la dimensión nominal. Eso es el punto 1. Punto 2. A lo largo de este otro capítulo que estamos viendo, digamos, he dicho cosas sobre el dinero. Y de acuerdo con lo que queda al final del capítulo anterior, pues el dinero hace parte del mundo nominal. Y en este capítulo expliqué los precios. Miramos los precios relativos, mundo real. Miramos los precios nominales. Cada bien o servicio tiene un precio nominal. Y ese precio nominal, pues es eso, del mundo nominal. Y dije, hay un nivel general de precio. Volvamos a la teoría. Entonces yo me encuentro con personas muy prestantes, muy famosas, que publican artículos de modelos de equilibrio que en su base son modelos para el mundo real. Pero esas personas muy prestantes, tal vez por el hecho de que son prestantes, dicen, bueno, pues modelo de equilibrio general con dinero. Oiga un momento. Usted puede ser todos los premios Nobel que sea, pero no hay ningún argumento para meter dentro de un modelo de equilibrio general el dinero. ¿Por qué? Porque en un modelo de equilibrio general se trabaja con precio relativo. Pero también me he visto artículos, ponencias aquí en Colombia de gente que tiene que ver con el tema de política monetaria que dicen, y entonces calculamos un DG con dinero. Pues bueno, yo quedo sorprendido porque yo no entiendo, a mí me declaro falto de entendimiento, cómo introducen el dinero en un modelo de equilibrio general. Entonces, en un modelo de esos que trabajan exclusivamente la dimensión real de la economía, pues no hay dinero, ¿qué es lo que hay? Ahí se trabaja con otro concepto, el concepto de numerario, pero un numerario no es dinero, no es un activo del máximo poder de liquidez.
Si no es eso, entonces, ¿qué es? Pues en primer lugar es una unidad de cuenta. Claro, alguien dirá, bueno, pues es una unidad de cuenta, acaba de cumplir la primera función del dinero. Sí, pero de ahí para adelante no hay más. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando en micro, yo no sé si en la micro 1 o la micro 2, y aquí sí prefiero preguntar, ¿en dónde vieron la caja de Eichborn? ¿Micro 1, micro 2 o micro 3? Micro 2, bro. Bueno, Cristian, allá en micro 2, observe que se intercambian manzanas por peras y para de contar. Entonces se contabiliza cuántas manzanas equivalen a una pera o viceversa. Es decir, la unidad de cuenta es arbitraria. Cuando usted ve el desarrollo de un modelo de equilibrio general tipo Gaussiano, pues usted ve que el último precio del último mercado, del bien del último mercado, dice que va a utilizarse como referencia. Yo ya lo hice aquí. Cuando yo coloqué esto en un anterior, pues utilicé el agua de panela. Pero eso suena muy científico cuando dice normalizamos por el agua de panela. ¿Yo qué armé ahí? ¿O qué armo un modelo de equilibrio general ahí? Un precio relativo, un precio real. En este caso, el agua de panela. Pero el agua de panela no cumple con todas las funciones de dinero. Yo puedo hacerle la agua de panela de unidad de cuenta bajo el supuesto que tiene algún grado de homogeneidad, que ya dije que no. Y listo. Entonces eso tiene un problema teórico monumental. ¿Cuál? Entonces recordemos una sesión anterior. Dije, el nivel de precio es un precio nominal. Nominal. Ocurrir la idea de que entonces aquí simplemente meter una cosa que se llame dinero listo. Entonces, con eso podría agregar. Pero ¿qué más dijimos aquí? Aquí dijimos que para poder hacer ese agregado se deben mantener las relaciones, esas razones que hay ahí, en equivalencia. Eso lo dijimos. Y también dije que eso era difícil. Mantener las mismas magnitudes para poder agregar, porque ahí utilizábamos, en su momento lo dije, podíamos utilizar un promedio. Entonces, en teoría, significa que para llegar al nivel de precio, el concepto teórico de nivel de precio lo va a hacer a partir de los precios relativos. O calculo precios relativos
o me toca trabajar directamente con el nivel general de precio. Pero el uno no es reducible al otro de manera sencilla. Y teóricos lo han intentado ya por varias décadas y no han podido. A mí me aterra que se estén tomando decisiones de política monetaria con modelos que en el fondo no se les puede inducir el modelo porque no pueden determinar el nivel de precio. Pero bueno, iglesia y entonces en la iglesia de los economistas pues hay obispos y papas y entonces todos los obispos y papas hacen cosas arbitrarias y todo el mundo les cree. Creo que esas creencias es un grado de ignorancia por parte de nosotros. Es una buena medida de nuestro grado de ignorancia. Y yo estoy en política monetaria, por tanto, yo no puedo utilizar el agua de panela como dinero. Es un numerario. Y para de contar, no es más. Y como estoy hablando de dinero, entonces debe haber algún proceso por medio del cual el dinero permea toda la economía. Dijimos que era aceptado de manera general. No hay nadie que no lo acepte. Y entonces volvamos a la teoría. Si estamos hablando de dinero, ¿cuáles son digamos, las preguntas claves teóricas? La primera ya la contestamos. ¿Qué es dinero? Porque si usted me define bien el dinero, usted me encuadra bien la teoría. Y va y me lo puede medir después bien. El segundo problema es con ese tema del valor del dinero. Cuando la teoría se pregunta por el valor del dinero, pues nada menos ni nada más que pari passu se está preguntando por el problema de la inflación. Que para efectos de esta clase es nada menos ni nada más que el objetivo de la política monetaria. Ese tema del valor del dinero conlleva a un elemento integral de esa pregunta. Y es, ¿cuánto dinero hay en la economía? Bueno, para poder responder esa pregunta tiene que haber respondido la primera. Porque no, ¿cómo hace cuánto dinero hay? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el precio del dinero? Pero en este caso de una cosa tan específica como es el dinero. Lo cual nos lleva a una cosa medio paradójica. El dinero es el precio nominal de los bienes y resulta que el dinero tiene un precio. Pero si es la unidad de precio, entonces,
Para ponerla de manera directa, ¿cuál es el precio de 5.000 pesos? Es como paradójico, ¿no? Pues tiene que ser 5.000 pesos. Nadie va a dar 5.500 ni 4.800. Entonces el precio absoluto. El precio del dinero es otra cosa. Que a su vez va a tener repercusiones porque en la política económica entonces van a decir, bueno, ¿y la teoría del crecimiento? Porque otro objetivo de la política económica es el crecimiento económico. Bueno, pero todavía no quiero llegar hasta allá porque vamos paso por paso para ir entendiendo el problema. Porque y en este momento debe haber quedado un interrogante en los participantes del curso. Bueno, pues estamos hablando de dinero, ¿por qué terminamos en el crecimiento económico? Ah, bueno, ya después veremos. Eh, ¿Qué más dije? Hasta la sesión anterior he recalcado que Lady, ¿está por ahí? No la veo. Lady. Bueno, hoy necesito que alguien por favor me reemplace a Lady. El no me falta. Precisamente puedo preguntaba a Lady que cómo andaba de sonido. Bueno, entonces tú, Diego, dime cómo andamos de sonido. Pero es únicamente tú o todos. Ah, oye, voy a apagar la cámara a ver si eso ayuda. Igual, peor, mejoró. Bueno, voy a dejarla apagadita a ver si no se va. Aquí sí me acaba de salir un aviso de que internet está intermitente. Bueno, entonces explicando este tema del dinero, de golpe dije que en la economía hay unos activos financieros y unos activos no financieros. Es decir, que un conjunto total, para explicarlo en términos matemáticos, está compuesto de dos subconjuntos. El conjunto de los financieros y el conjunto de los no financieros. Pero igualmente dije, bueno, entonces cojamos el conjunto de los financieros. Y cuando escogí el conjunto de los financieros, entonces está el conjunto de los activos financieros. Entonces dije, bueno, no, pues resulta que dinero es el que tiene el más alto grado de liquidez. El más alto grado de liquidez. Y entonces, cuando dije tiene el más alto grado de liquidez, ¿qué significaba? Que de todo este mundo de activos financieros, hay subconjunto, un subconjunto, digamos estos de acá, y ese subconjunto es el conjunto de los más líquidos, es decir, de la moneda. Del dinero.
Claro, los activos financieros son líquidos, otros son poco líquidos y otros son nada líquidos. Y para convertirlos menos líquidos en líquidos hay un costo. Entonces, para explicar la oferta monetaria, pues necesitamos escoger cuál de esos son los más líquidos, de todo ese mundo de activos financieros, cuáles son los más líquidos. Y esos más líquidos es lo que se van a convertir en la oferta monetaria. Ok. Una pregunta al curso. Supongo que cada uno de ustedes tiene un billete o una moneda. Por favor, coja el que tenga un billete, pues un billete, el que tenga una moneda, pues una moneda. Y téngalo por ahí a mano porque voy a hacer varias preguntas. Va la primera. ¿Cómo llegó esa moneda a sus manos? Fran Antonio. Me la dio mi abuelita esta mañana. Un billete. ¿Cómo no te escuché que esta mañana qué pasó? Me lo dio esta mañana mi abuelita para comprarlo del almuerzo. Ok. Entonces te tengo otra pregunta, Franca. ¿Y tu abuelita dónde sacó ese dinero? Ella es pensionada. Ella es pensionada. Entonces, la entidad de pensiones le entregó el dinero. Ok. Si es pensionada, ha trabajado y haber necesitas tener 1.350 semanas de cotización, por tanto, trabajó mínimo durante 1.350 semanas y cotizó sobre esas semanas. Y recibió su pensión. Pero observe que la abuelita de Frank trabajó. Es decir, hizo una oferta de factor productivo. Generó producto, torta, contribuyó al crecimiento económico. Mundo real. Mundo real. Ya a cambio, no recibió ni agua de panela, ni recibió iPad, ni recibió servicio de peluquería, nada de eso. A cambio recibe dinero y recibió dinero porque recibía un sueldo o un salario. No sé si ella fue obrera o empleada. Bueno, no viene al caso, porque ahí viene la diferencia entre sueldo y salario. El hecho es que recibió un sueldo o un salario.
Y eso nos pone entonces en otro punto de referencia, porque estamos diciendo que la economía hizo una torta, una gran torta que llaman el Producto Nacional, y que la abuelita de Frank pues participó haciendo esa torta. Y que a cambio de esa torta recibió un sueldo y hoy recibe una pensión. Total, que esa torta se distribuye de alguna manera. Bueno, la teoría de la producción primero y la teoría de la distribución después. Como la abuelita de Fran fue en el mercado laboral, ese será tema de por allá que estaremos hablando hacia enero. Todavía no hablo de eso. El punto es que de alguna manera se le distribuyó un pedacito de torta, pero esa torta no se le entregó la torta real, se le entregó la torta nominal, porque le entregaban billetes y monedas como parte del sueldo, y hoy le entregan como parte de su pensión monedas y billetes. Le participó produciendo un bien o un servicio, mundo real, y le cancelan, le pagan con un activo del mundo nominal. Ese ejemplo lo había hecho allá al finalizar el capítulo anterior, pero con una empresa. ¿Qué producía la empresa? ¿Qué recibía y qué podía hacer con todo eso que recibía? Pero entonces queda ahora una pregunta: ¿cómo la empresa o entidad donde trabajó la abuelita de Frank recibió dinero? Daniela González. Sí, profe. A ver, tu propuesta de respuesta. ¿De cómo recibió la abuelita de Frank dinero? No, ya sabemos que se lo pagó la empresa, pero ¿y la empresa dónde sacó el dinero? Pues ofreciendo bienes y servicios, Ofreciendo ofertando por la bienes y sola servicios. oferta, por la sola oferta. Y pues por la demanda que otras personas tenían de esos bienes y servicios. Ah, lo recibió porque lo vendió. Hubo una venta y una compra al mismo tiempo. Observe que las ventas y las compras implica la intermediación del dinero. Que haría otra pregunta. Bueno, ¿y quien compró el bien o el servicio, de dónde sacó el dinero? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo llegó ese dinero ahí? Porque observe que estamos enlazando el mundo nominal y el mundo real. Y de eso trata el proceso de oferta monetaria. Pero lo vamos a entender paso a paso. El primer paso corresponde a la base monetaria. Entonces, para entender la base monetaria o dinero de alto poder expansivo, vamos a ver la cuenta del Banco Central. En los activos tiene las reservas internacionales, el crédito bruto al gobierno y el crédito bruto al sistema financiero. Y en los pasivos los dividimos entre no monetarios y monetarios. En el caso colombiano, ya en la práctica no hay pasivos no monetarios con el sector privado. Sí los hay con el sistema financiero, pero no con el sector privado. En otros países sí hay todavía pasivos con el sector privado. Pasivos no monetarios. Entonces me voy a concentrar en los pasivos monetarios.
que están compuestos por la reserva bancaria y el efectivo en poder del público. Empecemos con los activos y cojamos el primer rubro de los tres, las reservas internacionales, pero resulta que las reservas internacionales se dividen entre reservas internacionales brutas y reservas internacionales netas. Las reservas internacionales brutas corresponden a lo que se denomina activos externos para financiar la balanza de pagos. Esto tiene que ver con la balanza de pagos. Y recuerde que un elemento de política macroeconómica es la estabilidad externa, es decir, tema de balanza de pagos. Balanza de pagos o, depende cómo se mida, la estabilidad externa también se puede medir con las exportaciones netas, pero las exportaciones netas hacen parte de la balanza de pagos. Total, estamos hablando de balanza de pagos. Entonces, las reservas internacionales, que son lo que garantiza el financiamiento de la balanza de pagos, ¿qué es? Las divisas en caja o el dinero divisa que tiene el Banco Central. El Banco Central. Ahí no cuentan los dólares, euros, yenes, libras que usted tiene en su bolsillo, ahí en su billetera. Eso no es reserva internacional, porque son las monedas divisa que están en poder del Banco Central. El oro y la plata monetaria, en el caso colombiano, hace rato que no usa plata, usa oro, pero también hace como 3, 4 años que dejó de comprar oro. Es más, vendió oro. Los derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta para transacciones entre los países que integran el Fondo Monetario Internacional. La posición de reservas del país que por intermedio del Banco Central tiene en el Fondo Monetario Internacional. El crédito disponible que tiene el país en el Fondo Monetario Internacional. Pero también los bancos centrales, y en el caso colombiano el Banco de la República, pues hace inversiones en el exterior, en el resto del mundo. También tiene depósitos en banca comercial del resto del mundo. Y por último, están los aportes que hace el país a instituciones monetarias internacionales. Por ejemplo, los aportes al mismo Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial. Observen que 3 de esos rubros tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Los DEC, la posición de reservas y el crédito disponible en el FMI. Quiero llamar la atención porque a veces escucho conversaciones entre alumnos o entre personas ciudadanos comunes y silvestres,
y creen que el FMI se mete en todo. No. O que el gobierno financia un programa social. No, eso no lo hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario para lo único que presta, y para eso fue creado, su función principal es garantizar la estabilidad de balanza de pagos. Para construir vías, financiar proyectos de sociales o para construir instalaciones o lo que sea. Eso lo presta es el BID, la CAF, el Banco Mundial. Entonces, ojo que el Fondo Monetario está única y exclusivamente dedicado al tema de estabilidad de balanza de pagos. Por tanto, con los países afiliados, entre ellos Colombia, pues tiene que ver con todas las operaciones de reservas internacionales. Porque al fin y al cabo son esas reservas las que financian la balanza de pagos. Ahora, las reservas internacionales brutas se caracterizan por un elemento técnico de contabilidad. Esa técnica de contabilidad es la de causación. Causación. Oiga, ¿aparecieron los inscritos de contaduría aquí en el curso o ya se retiraron del curso? ¿Quién es de contaduría? Bueno, pero Sara es de administración, ¿cierto? Sara. ¿Sara está o no está? Ok. Bueno, entonces expliquemos. Contabilidad de causación es cuando la operación que se registra en el asiento contable, en este caso la cuenta T del Banco Central, se realiza cuando la operación se causa. Entonces, la Reserva Internacional Bruta se registra cuando la operación se causa. Reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas se calculan, o corresponden a toda la moneda divisa que está en poder del Banco Central, el oro y la plata monetaria, los derechos especiales de giro y la posición de reserva internacional del país, y a esa suma de esos cuatro rubros se le resta los pasivos de corto plazo con agentes del resto del mundo, es decir, con no residentes, y los pasivos con organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas reservas internacionales netas utilizan como técnica de contabilización la caja. Es decir,
Son recursos líquidos lo que hay ahí. Y por ello es que para calcular la base monetaria se utiliza la reserva internacional neta, no la reserva internacional bruta. El segundo activo que tiene el banco es el crédito al gobierno. ¿Y qué es el crédito al gobierno? La diferencia entre pasivos y entre activos y pasivos. Al hacer la diferencia, obtenemos lo que se llama el crédito neto al gobierno. Entonces, ¿cuáles son los activos? Los activos corresponden a los títulos de tesorería. Títulos de tesorería. A ver, una pregunta. Jorge Mario Amaya. No te escucho. Jorge Mario. ¿Ya? Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. Sí, ya te ¿Qué tal? escucho. Por favor, me quiere decir dónde adquiere los títulos de tesorería el Banco Central en el caso colombiano. ¿Dónde los adquiere? ¿En el mercado privado? Que yo sepa, todos los mercados son privados. Pues en el mercado financiero. En el mercado financiero. Ok. Mario. Dieter. Dieter. Sí, profe, coménteme. ¿Me ¿Cuál es escucha? Sí, ya te escucho. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ahí, ¿estás en clase o no? Sí, señor, es que se me estaba entrecortando y no escuché bien. ¿Que dónde compra los títulos Tesoro el Banco de la República? Porque estoy hablando del caso colombiano. No sé, profe. Tan raro que no sepas. Giselle, Giselle, Sí, señor, aquí estoy. ¿Escucha? sí, ahora sí te escucho. Respuesta, En el mercado financiero, ¿no? Creería yo. ¿me pregunta o No, me señor, responde? en el mercado financiero. En el mercado financiero. Porque ese no me sonó a pregunta. Bueno, ok, en el mercado financiero. Eh, Natalie Castro, Sí, señor, buenas noches. buenas noches. Sí, considero también que es en el mercado financiero. Laura Marín, Hola, profe, también en el mercado financiero. Martín Rodríguez. Sí, señor. Pues yo no tengo claridad si es en el financiero o en el de capital. A ver, Martín, no te entendí. Porque, o sea, es que no estoy seguro si los compro en el mercado financiero o en el mercado de capital. Bueno, a todos los que les pregunté, yo hubiese esperado
mínimamente una excelente respuesta. A todos. Un segundito. ¿Ya se ve la presentación ahí? Sí, ya, profesor. Bueno, los que me respondieron al mercado financiero, observe que aquí, en ese mercado, pues no se transan títulos. Pero en cambio aquí, resulta que el gobierno emite bonos, es decir, los títulos tesoro, y se los vende a las sociedades comisionistas y al sistema financiero. Eso ya lo habíamos visto. Ese bono es un pasivo del gobierno, es un activo de las sociedades comisionistas y del sistema financiero. Luego sale el Banco Central y le compra a las sociedades comisionistas y al sistema financiero. Lo que indica que cuando compra bonos, hace una expansión monetaria. Pero como pueden ver, las flechas van en doble sentido, es decir, no tan solo compra y por tanto hace expansión monetaria, sino que también vende y en consecuencia hace contracción monetaria. Jorge Mario. Sí, profe, en ese orden de ideas, cuando el gobierno vende bonos, ¿también hace una contracción monetaria? No, porque no, ¿acaso tiene ahí alguna operación con el Banco Central? Pues con el sistema financiero, al igual que el Banco Central, ¿no? No, pero no estamos hablando, estoy hablando de la base. Estoy hablando de la cuenta T del Banco Central. ¿Ok? Ahí no hace ninguna expansión ni ninguna contracción. La operación no ve que la hace con el sistema financiero y los corredores de bolsa. ¿Eso claro? Sí, más o menos. Bueno, más o menos no me sirve. Me sirve más. El menos no me sirve. ¿Dónde está el menos? A ver, dime tú. No, pues era que yo había leído eso en algún otro texto, un paper, sobre que para asegurar, pues en la teoría del dinero endógeno, para asegurar cierta tasa de interés, cuando el gobierno, digamos, emite deuda y reduce la liquidez del sistema, que el Banco Central debía emitir para asegurar unas tasas de interés, acomodando la liquidez. Bueno, yo la verdad ahí no entiendo qué es lo que está diciendo el autor. Todo depende en el contexto que está diciendo el autor. Porque si el autor no conoce el tema financiero, pues está hablando de lo que no conoce. Segundo, puede conocer, pero lo que está diciendo es que entonces se da un crowd out, cosa que tampoco es cierta. Pero lo que puede estar diciendo es que entonces de alguna manera se desapareció el dinero. Pero como yo no sé cuál fue el artículo que leíste, pues no puedo decir exactamente de qué está hablando el autor. Pero ahí no hay ni contracción ni expansión monetaria, porque coge el bono
recibe el dinero y lo deja en el sistema. Pero, Entonces ahí no hay, ahí con los bonos no hay contracción monetaria. ok, pues, En el caso colombiano, porque entonces vamos al caso de los Estados Unidos. Como nosotros somos más que conservadores, somos más conservadores que los conservadores. Afortunadamente los Estados Unidos son más liberales que los liberales. En el buen sentido de la palabra, no en el sentido de estadounidense de la palabra liberal. Allá la Reserva Federal sí le compra directamente los bonos al gobierno. Por eso hay que tener claridad cuando lean los famosos, como dicen ustedes, papers, que no es otra cosa que documentos de trabajo en buen castellano, o artículos de revistas, porque allá sí la Reserva Federal, por la legalidad que la rige, puede comprarle perfectamente los bonos del tesoro a el gobierno. Aquí no. Aquí, para que el gobierno le pueda vender bonos al Banco Central, se requiere que sea por unanimidad, es decir, que los 7 miembros del banco estén de acuerdo en comprarle los bonos al gobierno. Como normalmente hay alguien que arregla la fiesta, pues eso no ha sucedido hasta el día de hoy. ¿Eso quedó claro, Jorge Mario? sí, profe. El documento que usted leyó o el artículo de revista que usted leyó hacía referencia a Estados Unidos o a Colombia. No, era pues teoría. Ah, bueno. ¿Quién sabe cuál sistema financiero estaba hablando el señor? Me tocaría leer el artículo. Es como El punto es que... sobre el dinero endógeno de los poskeynesianos. Ah, bueno. Entonces, a propósito de los poskeynesianos, para que se me vaya, digamos, se me vaya ubicando en el tema, este dinero que estoy hablando aquí es lo que se llama el dinero legal, porque hay una, digamos, en teoría económica, se habla de dinero legal y de dinero bancario. Yo estoy hablando del dinero legal y después hablaré del dinero bancario. Pero es que el dinero legal, en el fondo, lo que es eso, es lo que estoy diciendo, es el dinero de alta poder expansivo. Ok. El otro rubro, insisto, en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal puede dar crédito al gobierno sin ningún problema. Allá no pone problema. Aquí sí los economistas hacen escándalo. Piensen en el año inmediatamente anterior. Trump recibió cualquier cantidad de dinero para el tema del financiamiento de la pandemia. En el caso colombiano, ese crédito no es, digamos, préstamos que le haya hecho el Banco de la República al gobierno, sino que cuando se crea la Junta Directiva con la Constitución del 91, en el año 92 hicieron un arqueo y determinaron cuánto era la deuda del gobierno al banco. Llegaron a esa cifra después del arqueo y luego esa cifra ha venido subiendo, ha venido bajando. Entonces, ¿por qué sube o por qué baja si resulta que pues el banco, la junta directiva,
pues realmente no ha comprado bonos. Entonces, mis queridos y estimados, cuando sean codirectores del banco, no olviden lo siguiente, porque yo los escucho por ahí en los corredores y hablando con toda la autoridad del caso de temas macroeconómicos, y cuando los escucho me queda la sensación de que creen que, y es eso, una creencia, que el dinero como que cae del cielo. ¿Por qué? Porque la política monetaria puede dar pérdidas, y son pérdidas de la banca central. Nuevamente, en el caso colombiano, el Banco de la República da pérdidas. ¿Quién paga esas pérdidas? Ahí no viene el Espíritu Santo de las nubes y paga las deudas. Ahí todos nosotros pagamos las deudas. Por ejemplo, a ver, Natalie Castro, Sí, señor. ¿tú trabajas? No, no, señor. Pero recibe de alguna manera dinero para hacer compritas. ¿Se puede saber quién le entrega el dinero para hacer compritas? Mis papás. Ok, mire, en el caso de Natalie, los padres de Natalie trabajan, le dan el dinero a Natalie, Natalie le va y compra, por ejemplo, un café ahí a Oma. Ah, bueno, lo quitaron del León de Grave, ¿no? Bueno, cuando estaba ahí en el León de Grave. Y Oma le va cobrando el impuesto al consumo. Y esos recursos de los impuestos van a pagar la pérdida de la política monetaria. Usted ve que la política fiscal queda ya de entrada conectada con la política monetaria. Y las pérdidas de la política monetaria la pagamos los colombianos. Los colombianos que pagamos impuestos. Claro, cuando hay ganancias, las ganancias del Banco Central pasan a ser parte del presupuesto general de la nación. Eso significa, otra vez, conexión entre los resultados de la política monetaria con la política fiscal. Pero entonces ahí viene el punto. Porque de todos estos 30 años que ha habido independencia de la autoridad monetaria lo que ha hecho es que cuando hay ganancias, excepto el año pasado, que esas sí se las entregó este año al gobierno, cuando hay ganancias, entonces el Banco Central le dice, no, yo no le doy las ganancias, más bien modifiquemos, disminuyamos el crédito neto, ese rubro que está ahí. Y cuando da pérdidas y el gobierno no tiene con qué pagarle porque está ahí líquido, entonces le sube ese crédito que está ahí. Observe que las ganancias del año pasado, cuando se las entregó al gobierno este año, pues necesariamente es una expansión monetaria. Necesariamente. Los pasivos del Banco Central frente al gobierno. Como vimos al principio de este capítulo, en todo el mundo la banca central es agente fiscal del gobierno. Eso implica que el gobierno puede abrir cuentas en la banca central. En el caso colombiano hay una cuenta corriente que normalmente la llamo cuenta cajero y tiene una cuenta que llama cuenta para el servicio de la deuda externa, SEDE. SEDE cuenta especial para el servicio de la D deuda, la E externa, cuenta SEDE.
Entonces hace un ratico se decía, si no estoy mal fue cuando Jorge Mario intervino, que hay operaciones del gobierno que pueden hacer contracción monetaria. Claro, son efectos de la política fiscal sobre la política monetaria. Pero no con bonos, Jorge. Tal vez el artículo que leyó posiblemente estaba pensando en el siguiente tipo de operación. En primer lugar, en una economía, los ciudadanos son contribuyentes, es decir, pagan impuestos o compran algunos servicios gubernamentales o pagan tarifas o pagan multas, y todas las operaciones donde las hacen en la banca comercial, y resulta que en el caso colombiano esas operaciones de esos pagos, cuando un ciudadano se acerca, por ejemplo, a pagar un impuesto nacional, el IVA, el impuesto a consumo, el impuesto de renta, el de patrimonio, el 4 por mil, ese entra directamente a una cuenta que se llama la cuenta única nacional. Es una cuenta que tiene el gobierno nacional, cuyo numerito es el mismo en todos los bancos. Pero también hay unas cuentas corrientes de entidades. Por ejemplo, una entidad presupuestal es la Universidad Nacional. Laura Marín. Sí, señor. ¿Tú dónde pagas la matrícula de la universidad? ¿En qué banco? Ahora lo pago en línea, pero antes íbamos al Banco Agrario. Bueno, en el Banco Agrario. Bueno, en línea también se lo paga a algún banco. No crea que se lo pagó a otra persona o a la universidad directamente. Fue a una cuenta corriente. Cuando lo hace en línea, ¿qué banco, con qué banco hace la operación? Con Colpatria. Ah, bueno, cuando lo paga en línea, pues lo paga Colpatria. Es decir, la Universidad Nacional tiene una cuenta corriente que hace parte de algún banco, por tanto hace parte de la banca comercial. Entonces mire que todos los pagos que hacen los ciudadanos están yéndose a las cuentas corrientes, ya sea la CUN o sea la cuenta corriente de las entidades que están en la banca comercial. Ahora, los pagos que hace Laura, que es por matrícula, son de la Universidad Nacional, pero por tema presupuestal en Colombia, la Universidad Nacional debe poner a disposición esos recursos en la cuenta única nacional. Entonces, ¿qué hace la Universidad Nacional? En ciertos días del mes hace el arqueo, ve cuánto tienen las cuentas y pasa esos recursos a la CUN vía la banca comercial. Como el Banco Central es agente fiscal del gobierno, por un decreto y de común acuerdo con el banco, se creó lo que se denomina los servicios electrónicos de pago del Banco de la República. Entonces, bueno, eso en el argot se conoce por su sigla, que es CEBRA. Ese servicio electrónico de pagos es el CEBRA. Entonces, vía el CEBRA, ojo, y dado que el banco es agente fiscal del gobierno,
entonces el gobierno nacional tiene dos cuentas en la banca central. La cuenta corriente, que aquí en algunos momentos yo la llamaré cajero, y la cuenta sede. Entonces, ¿qué hace la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional? Pues recoger esos dineros que tiene la CUN y le dice a la banca comercial, trasládemelos a la cuenta corriente. Cuando le da los recursos a la cuenta corriente, hay una contracción monetaria. Ahora, el gobierno tiene que gastar y para gastar tiene que pagar. ¿De dónde sacan los recursos para pagar? Pues de lo que deja la banca comercial, y si no le alcanza, entonces coge y saca de la cuenta corriente, la lleva a la banca comercial, a la cuenta CUN, vía el Cebra, y hace los pagos. En ese caso hay una expansión monetaria. Pero además el gobierno constituye deuda externa. Entonces, si esa deuda externa bueno, supongamos que emite unos en Nueva York. Allá en Nueva York tiene unos bancos. A los compradores de bono les dice cancéleme los bonos en el banco, qué sé yo, el Citibank o el Banco de América, cualquiera de esos grandes. Y luego le dice al Citibank, oiga, esos recursos que me depositaron ahí, mándenmelos para el Banco de la República, y entonces cuando los dineros entran, el Banco de la República los consigna en la cuenta sede. La cuenta sede es una cuenta en dólares. Alternativa 1. Alternativa 2. Puede ser que el gobierno, la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, le diga al banco en Nueva York que le mande los recursos a un banco o a un conjunto de bancos comerciales. Entonces puede entrar ese dinero por dos lados, o por el lado del Banco de la República, o por el lado de la banca comercial. Pero viene la pregunta obvia, ¿y para qué trajo el dinero? Pues para gastarlo. Si el dinero lo trajo vía el Banco de la República, le va a decir al Banco de la República que le pase algunos recursos que tiene en la cuenta sede a la cuenta corriente. Pero como la cuenta sede está en dólares, ¿qué es lo que acaba de hacer ahí el gobierno? Venderle dólares al Banco de la República. Total, acaba de incrementar las reservas internacionales. Coge esos dineros que le compró el Banco de la República y se los puso en pesos en la cuenta corriente y los saca hacia la cuenta CUN y hace sus operaciones de gasto. ¿Qué acaba de suceder ahí? Una expansión. Si trae los dineros por el lado de la banca comercial, ahí no hay expansión monetaria. Ahí de entrada lo que hay es un efecto cambiario, porque cuando el gobierno trae recursos, no trae $3, trae millones de dólares. Y eso sí afecta el mercado cambiario. De entrada.
pero a la vez va a afectar la disponibilidad de crédito. Ok. Entonces, ¿esto qué nos deja de enseñanza? Una, un par de enseñanzas. Perdón, qué pena. ¿Podría por favor repetir la última parte? Cuando comienza a hablar de cuando el gobierno le dice o sea, trae los dineros vía el banco, los bancos comerciales. Ah, Por favor. bueno, ahí lo que hay de entrada es un impacto sobre el mercado cambiario, sobre la tasa de cambio. Y luego, un efecto sobre la disponibilidad de crédito. Y de ahí, un efecto sobre la oferta monetaria. Pero ahí, ojo, no hay expansión del dinero base o de alto poder expansivo. Ok. Gracias, profe. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas ahí? Primera, que no es independiente la política fiscal de la política monetaria, sino que decisiones de política fiscal o de política monetaria pueden afectar o la política fiscal o la política monetaria, lo cual nos lleva a la segunda lección. Y es que necesariamente por estas interrelaciones de operaciones con dinero se requiere no una competencia, no que la junta directiva del banco o la Reserva Federal esté compitiendo, en el caso colombiano, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal con la Secretaría del Tesoro. No se trata de eso. Lo que hay ahí es necesariamente una coordinación de política. Se requiere que el Banco Central se coordine, en el caso colombiano, con la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, para que no vaya a ser una expansión o una contracción monetaria del dinero de alto poder expansivo cuando no lo debe. Y no lo debe porque resulta que puede ser otra la programación del Banco de la República. Entonces la programación del Banco de la República tiene que estar coordinada con los movimientos de dinero por parte de la política fiscal con las cuentas que tiene el Banco de la República. Entonces no se trata de una competencia, se trata de una coordinación de política. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces se calculan los activos, se calculan los pasivos del Banco Central frente al gobierno, y esa diferencia es lo que se llama el crédito neto al gobierno, que es el que va a aparecer en la base monetaria. Viene el crédito al sistema financiero. ¿Puedes repetir eso último, por favor? Bueno, pero como exactamente qué, porque me perdí. La última parte en donde definías el crédito neto al gobierno. Ah, bueno, que entonces coge los pasivos, coge los activos, le resta los pasivos del Banco Central con el gobierno, y eso nos crea el crédito neto al gobierno, y ese crédito neto es el que va a aparecer en la base monetaria o dinero de alto poder expansivo. Ok.
Las operaciones con el sistema financiero pues se hacen en el mercado monetario. Y esas operaciones también son activas y pasivas. Entonces, en las operaciones activas se tiene en primer lugar los apoyos de liquidez. Esos apoyos de liquidez, pues es algo estándar, porque al fin y al cabo sabemos que el Banco Central es un banco de bancos. De manera que si el sistema se queda ilíquido, pues el único que lo puede apoyar es el Banco Central. Entonces se le hace unos préstamos de apoyo de liquidez. Pero también le hace o realiza unas operaciones repo. Y con eso también le genera liquidez al sistema. Laura Bayona, Señor profe. ¿qué es un repo? Como activos que vende el Banco Central pues a la banca privada. Activos que le vende el Banco Central a la banca privada. Elkin, Sí, profe. ¿qué es un repo? Pues yo pensaba que era lo mismo, activos que vende el Banco Central. Julián Jaramillo. Sí, Julián. el profe. Igual. Ok. Oscar López. Sí, señor, buenas noches, ¿me escucha ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, gracias. Buenas noches. Listo, perfecto. Sí. Pues sí, son operaciones donde se compran activos, pero creo que estas tienen como una opción como de devolverlo o de hacer como una recompra en tiempo determinado. Correcto parcialmente. La última parte, eso es lo que define un repo. Un repo es una operación de retroventa. Quien vende obliga al comprador a que nuevamente le venda el activo. Eso es un papel. Bueno, un papel es un decir, ¿no? Porque hoy en día los repos son unos bytes. Antiguamente sí era un papel. Entonces, en este caso el emisor no es el Banco Central. Porque el Banco Central, como es un activo, está comprando el papel. El papel lo emite una entidad financiera. Entonces es pasivo del sistema, es activo del banco. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Que el Banco de la República tiene que volvérselo a vender a la entidad que lo emitió, porque es un repo. Esas son las OMAs activas. En el caso colombiano hoy en día, antiguamente no, porque antiguamente, pues por ejemplo en los 70 y 90, hasta principios de este siglo eran los títulos de participación y los títulos cambiables por certificados de cambio. Bueno, pero eso es tema de economía colombiana, eso allá su profesor de economía colombiana le explica eso. Pero entonces las OMAs han cambiado. Hoy en día las OMAs son los repos. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Los pasivos. Bueno, un detalle para los repos. Las operaciones OMA activas, que son los repos. Más o menos hasta 2008, un repo se emitía máximo a 15 días. Son operaciones de corto plazo, de cortísimo plazo.
un repo, una entidad financiera, se la pueda vender al banco por cuando se abre el mercado a las 9 y vuelve y se lo recompra a las 11 de la mañana. O se lo vende durante las operaciones del día y se compra al otro día. Entonces son repos a un día. Todos esos son repos a un día. Repos a 2 días, a 3 días, hasta más o menos 2008, 2009, era 15 días máximo. Luego vino un periodo que se alargó a 30 días, repos a 30 días, y hoy en día, 2021, hay operaciones repo de más de 30 días. Pero la característica de esos repos son operaciones de cortísimo plazo. Es para generar liquidez de corto plazo. Ahora sí hablemos de los pasivos. Entonces están las somas de contracción. En las somas de contracción, pues ya son los títulos, entre otras cosas, repos que emite el Banco Central y se lo compra el sistema financiero. Esas somas, observen que llaman de contracción porque el Banco Central entrega un byte y los bancos comerciales y el sistema financiero en general le entrega dinero que él pone en sus cajas, por tanto es contracción. Es decir, congela dinero. Y están los depósitos remunerados no constitutivos de encaje. Entonces la banca, por ejemplo, tiene cuentas en el Banco Central. Al fin y al cabo, insisto, el Banco Central es banco de bancos. En el caso colombiano, la Junta Directiva decidió remunerar esos dineros que la banca comercial dejaba ahí. Por eso se llama depósitos remunerados. Pero esos depósitos no cuentan como encaje. Y por último está la reserva bancaria. La reserva bancaria tiene dos elementos claves. Uno, el fundamental, es que con esa reserva que los bancos deben mantener en el Banco Central, pues se respalda los recursos que los cuentavientes han colocado en la banca comercial. Pero esa reserva bancaria, digamos, tiene un primer determinante que es el encaje. De manera que el encaje no es otra cosa que un instrumento administrativo en poder de la autoridad monetaria. El encaje, pues se determina por una resolución de la Junta Directiva, donde se dice que un porcentaje que determina la Junta Directiva, del Banco de la República, de los recursos consignados debe congelarse. A manera de ejemplo, 25%. ¿Qué está diciendo? Que por cada peso
La banca comercial y las entidades de depósito deben congelar en términos de reserva 25 centavos. Y claro, congelar eso significa contracción, porque esos 25 centavos van a pasar ahí a la reserva bancaria. Pero observe que sale de un instrumento de tipo administrativo, como es el encaje. Entonces, ¿qué sucede? Pues que usted coge los activos con el sistema financiero, le resta los pasivos y acaba de generar el crédito neto al sistema financiero que va a ser parte de la base monetaria. Ahora, les dije que sacaran un billete, una moneda que tuvieran por ahí, y entonces digámosle, por ejemplo, a Julián Solano, ¿sacaste dinero? ¿Tiene ahí dinero? No, profe, es que lo tengo en mi cuarto, yo estoy en el estudio. Ah, bueno. Cristian Pérez. Señor. ¿Tiene dinerito ahí? Sí, señor. ¿Lo puede poner en la cámara? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Eso que ustedes están viendo es efectivo en poder del público. Entonces, Cristian tiene en sus manos en este instante un activo. Un activo, ese activo es de Cristian. Pero eso es un pasivo, por tanto una deuda del Banco Central. Porque Cristian es un agente no bancario. Es un agente no financiero. Igual cada uno de ustedes. Pero además tenemos la reserva bancaria, que ya les dije que surge de los requerimientos de encaje por parte de las autoridades monetarias y que, pues en primer lugar, tiene que respaldar los recursos que los cuentavientes han colocado en las entidades financieras captadoras de dinero, y eso lo constituye ese encaje y por tanto la reserva bancaria en un instrumento de política monetaria. Entonces la base o alto dinero o dinero de alto poder expansivo tiene una fuente. ¿Cuál? Los créditos netos más las reservas internacionales netas. Como las reservas internacionales netas están en moneda divisa, se multiplica por la tasa de cambio de contabilidad de reservas. Ahí salió esos billetes y monedas que en este momento cada uno de ustedes tiene ahí en su poder. Diego Alejandro. Es diferente, es la tasa de contabilización de reserva. Por determinación del banco y la superintendencia. La base monetaria según se use, es decir, según el uso, se divide entre lo que corresponde al efectivo, eso que acabamos de mirar ahorita ahí en cámara, en poder del público, más la reserva bancaria.
Ese es el dinero de alto poder expansivo. Hasta ahí, digamos lo que en alguna parte de la bibliografía sobre el tema denominan dinero legal. Ok, metámosle el dinero bancario. Entonces, para eso, hablemos de la oferta o medio de pago total. Y para ello, cojamos la cuenta T de los bancos comerciales. Pero como estoy hablando de dinero y tenemos que tener claridad en el tema de dinero, en esta cuenta T de la banca no se incluyen los activos financieros que son casi dineros. Por eso ahí se dice sin cuasi dineros. Es que son casi, pero no son dineros. Entonces un banco va a tener dentro de sus activos lo que ya vimos, la reserva bancaria que está en el Banco Central y los préstamos que le hace a sus clientes. Pero del lado de la parte de las operaciones pasivas, tiene el crédito que recibe el Banco Central y los depósitos en cuenta corriente. Observe que únicamente los depósitos en cuenta corriente. Sofía Castiblanco. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Por favor, me quiere decir cuál es el negocio de un banco, cuál es el business, en qué consiste el business. Pues prestar dinero con una tasa de interés. ¿Me pregunta o me responde? Le respondo, perdón. Entonces, por favor, respóndame, porque eso que me dijo fue como una pregunta. Prestar dinero a terceros con una tasa de interés para poder obtener el beneficio de prestar ese dinero. Ok. Luis Guevara. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Pues recibir dinero y prestarlo a una tasa de interés, no negociar, invertir el dinero de las personas. O sea que tú estás de acuerdo con Sofía. Sí. Ok. Sue. Hola, profe. Sería como ofrecer productos y entre ellos pues está el que menciona Sofía. ¿Como cuáles productos además del que menciona Sofía? Bueno, pues están los préstamos, están las cuentas y ahorros, bueno, las diferentes cuentas que manejan, los préstamos. Y bueno, y hay otros productos que ahora no recuerdo, profe. Bueno. Edward. Hola, profe. Pues también muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Es como que el negocio es acaparar dinero. Uy, Edward, o sea, son unos acaparadores.
Pues básicamente lo hacen como de diferentes formas, ¿no? ¿Y tú, Jorge Mario, qué has leído sobre el tema? Pues como intermediario en el sistema de pagos para asegurar las transacciones y sí, también prestan servicios financieros de crédito. Bueno, tranquilos. Ahí hace años, ahí en la Nacional, en un posgrado, en un posgrado, no, bueno, realmente eso es un diplomado que se le hacía, o yo no sé si aún se le hace a los sindicalistas y funcionarios de los bancos. Fui a explicar el tema de política monetaria y les hice exactamente esa pregunta: ¿cuál es el business de un banco? Y Edward me dijo: acaparadores. Pero un funcionario de un banco me dijo: el negocio de un banco es robar. Entonces le digo: uy, pero grave, porque entonces usted es cómplice del robo, porque usted trabaja en un banco. Si el business es robar, entonces si uno trabaja en un banco, pues es un socio. Ni es lo uno ni es lo otro, ni es nada de lo que me dijeron. El negocio de un banco consiste en guardar dinero. Hoy en día no es claro, precisamente por lo que ustedes me acaban de decir, de que ustedes ven que de golpe el banco está prestando y entonces como que recibe y presta y entonces es el business. No, si usted se va al origen de la banca, pues ¿qué era un banco? ¿De dónde sale un banco? Pues de un señor que se sentaba en una banca, al frente de una mesa, y recibía dinero, pero ese dinero era monedas de oro o plata. Al que le recibía esas monedas, le entregaba unos papelitos y el que recibía esos papelitos se iba para otra ciudad y allá se acercaba a algún otro banquero que tenía convenio con el primer banquero y cambiaba los papelitos por su oro. Es decir, que observe que desde su nacimiento pues la banca tiene operaciones de depósito. Eso lo dijimos cuando expliqué la banca, en qué consistían las funciones de la banca comercial. Porque el dinero que le entregan, las monedas que le entregan de oro o plata es un depósito y recibe a cambio un papel en aquella época. Tal es así que David Ricardo, en Principios de Economía y Tributación a principios del siglo XIX, se preguntaba cuál era la cantidad de dinero que había en una economía. Y su propuesta de respuesta fue que era el oro más los papelitos. Esos papelitos que entregaban la banca se llama dinero fiduciario, claro. Bueno, pues yo estoy hablando de la banca y la gran pregunta es, ¿ustedes saben qué es una banca? Es que ustedes son jóvenes del siglo XXI. Fernando Montezuma. Sí, señor. Fernando. Señor, ¿me escucha?
Sí, ahora te escucho. Hola, ¿qué es una banca? Mm, La banca, Una banca. pero financiera, Una banca. el asiento, No, una cosa es un asiento, otra cosa es una banca. eh, una clase de asiento. Mi querido y estimado. Bueno, aquí no tengo dotes de dibujante, pero esto es un asiento. Una banca, en primer lugar, es hecha en madera, normalmente de carácter redondo. Y aquí se sentaba el señor a recibir las moneditas. De ahí el tema de la banca o el banco, porque también tiene el femenino y el masculino. Y cuando no podía devolver el oro, le llegaban con los papelitos, con el dinero fiduciario, y no podía devolver el oro, entonces se declaraba en, ojo, bancarrota, y públicamente en el parque rompía la banca. Por eso se llama banca rota, que hoy en día le decimos bancarrota. Bueno, en el siglo XVII, siglo XVIII, ya esos banqueros que estaban sentados en la banca recibiendo oro y plata, abren unos localitos y ponen un cartelito arriba que dice banca. Y de ahí viene el tema de la banca. Además del tema de la bancarrota, también viene el tema de la banca, obviamente. Entonces mire que el negocio de ellos es recibir dinero. Ahora, después de la crisis de 2009, los bancos europeos, de muchos bancos europeos, no todos, pero la gran mayoría, empezó a cobrar como antiguamente por recibir ese dinero. Recordó sus orígenes y nos recordó que cuál es el business del banco. Porque sin ese business, el banco no existe. Y otra vez volvemos al tema de lo real y lo nominal. ¿Cuál es el negocio? Pregunto, ¿cuál es el negocio de un panadero? ¿Cuál es el business de un panadero? Laura Bayona. Vender pan. Vender pan. ¿El pan qué tipo de activo es? Ok, gracias, Diego. Laura, ¿qué tipo de activo es? ¿O qué tipo de pasivo es? Bueno, entonces definamos, Laura. ¿Es un activo o es un pasivo? Es un activo. Un activo. Observe que tengo dos negocios. El negocio del panadero y el negocio del banquero. Sí, señor. ¿El panadero es amante de qué? ¿De pasivos o de activos? ¿El banquero es amante de qué? ¿De pasivos o de activos? Recojo las respuestas el próximo jueves, si es que la voz me da, porque ya me estoy quedando mudo. Espero no amanecer ronco mañana. Pero el jueves empezamos con esa respuesta que se la pido a cualquiera, no necesariamente a Laura. Cualquiera de ustedes les voy a preguntar de quién es amante el panadero y el banquero.
Bueno, vemos ahí. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches.